Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la pandemia de gripe de 1918. Entre 1918 y 1919, durante los 18 meses que duró la epidemia, alrededor de 550 millones de personas, el 29,5% de la población mundial, enfermaron de gripe española en todo el mundo. Murieron entre 50 y 100 millones de personas de la población mundial. La epidemia comenzó al final de la Primera Guerra Mundial y rápidamente superó al conflicto armado más grande de ese momento en términos de víctimas. Una característica inusual de la gripe española fue que a menudo afectaba a los jóvenes. Casi la mitad de todas las muertes por gripe en 1918 ocurrieron entre personas de 20 a 40 años. Normalmente durante una epidemia los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas corren un riesgo alto. Pero en 1918 todo era diferente. Los enfermos fueron matados por su propio sistema inmunológico. Una inmunidad fuerte reaccionó demasiado bruscamente al virus y destruyó los pulmones, con un fuerte aumento de líquido con glóbulos blancos. Los principales síntomas de la enfermedad fueron la tez azul y la tos con sangre. A menudo el virus provocaba hemorragia intrapulmonar, como resultado de lo cual el paciente se ahogaba con su propia sangre. La enfermedad progresó con bastante rapidez. En Gran Bretaña se llamaba fiebre de 3 días. Era durante ese tiempo cuando la enfermedad podía llevar a la tumba a la persona infectada. Pero algunos murieron incluso al día siguiente de la infección. La ciencia aún no sabe dónde empezó exactamente la epidemia. Este tipo de gripe recibió el nombre de gripe española, porque el gobierno español fue el primero en declarar públicamente una pandemia de la enfermedad. En otros países involucrados en la Primera Guerra Mundial, los informes sobre enfermedades masivas fueron censurados para no bajar la moral de los soldados. España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial y podía permitirse tales declaraciones a nivel oficial. En mayo de 1918, 8 millones de personas, el 39% de la población, estaban infectadas en España. Incluso el rey Alfonso XIII padeció la gripe española. En España murieron alrededor de 300.000 personas a causa de la gripe española, el 1,4% de la población de España en aquel momento. El virus estuvo presente en todos los países europeos. En abril de 1918 aparecieron pacientes en Francia. Luego la epidemia se extendió por Suiza, España, Italia, Gran Bretaña y Serbia. En junio la infección llegó a Polonia, Rumanía, Suecia y Alemania. En julio el virus llegó a Dinamarca, Holanda y Bélgica. En Gran Bretaña el virus se cobró la vida de 250.000 personas. En Francia 420.000 personas murieron a causa del virus y en Alemania 600.000 personas. El mayor porcentaje de muertes en relación con toda la población del país se registró en Serbia con un 4,2%, seguido de Montenegro con un 3,5% y Croacia con un 3,2%. El primer brote confirmado en los Estados Unidos fue en una base militar en el noroeste de Kansas, el 11 de marzo de 1918. A las pocas horas de que el primer soldado informara que estaba enfermo, decenas de personas enfermas acudieron a la enfermería. Al final del día, cientos de soldados habían caído enfermos. En una semana murieron 500 personas. La gripe se extendió por todo el país a la velocidad del rayo. En agosto de 1918 la situación se había calmado un poco, pero en septiembre comenzó la segunda ola, aún más feroz que la primera. A finales de septiembre de 1918, 50.000 personas
habían sido infectadas con la gripe española en el estado de Massachusetts. En Filadelfia, después de una gran reunión de personas en la que se recaudó dinero para la guerra, 635 personas enfermaron inmediatamente. Para detener la propagación de la enfermedad, se cerraron todas las iglesias, escuelas, teatros y otros lugares públicos de la ciudad, pero a pesar de ello, 289 personas murieron en un día de la primera semana de octubre. Fueron tantas las muertes en San Francisco, Chicago y otras ciudades que las autoridades decidieron prohibir los funerales, ya que también atraían grandes multitudes. La enfermera de la Marina, Josie Brown, escribió: «Las morgues estaban abarrotadas hasta el techo de montones de cadáveres. No hubo tiempo para tratar a los pacientes, medir la temperatura, la presión arterial. A la gente le sangraba tanto la nariz que la sangre se derramaba por toda la habitación». Los funcionarios del gobierno intentaron proteger a los residentes, incluso cerrando iglesias. En la ciudad de Ogden, situada en el estado de Utah, los funcionarios cerraron la entrada a la ciudad. Solo se podía entrar en la ciudad y habitar en ella con un certificado médico. En Alaska, el gobernador cerró los puertos y colocó guardias para protegerlos, pero estas medidas tampoco funcionaron. Octubre de 1918 estableció un récord en cuanto al número de muertes en toda la historia de los Estados Unidos. 195.000 personas murieron a causa de la gripe. A finales de 1918, la gripe había matado a 57.000 soldados estadounidenses, docenas de veces la cifra de muertos en las batallas de la Primera Guerra Mundial. Antes de que terminara la pandemia, el 25% de los estadounidenses había contraído el virus. El resultado de la gripe española fue que la esperanza de vida promedio en los Estados Unidos disminuyó en 12 años. En el otoño de 1918 el virus llegó a Rusia. Entre agosto y septiembre de 1918 comenzó a llegar a la Comisaría de Salud del pueblo información sobre el desarrollo de la nueva epidemia. Los informes desde el terreno indicaron una fuerte propagación de la epidemia y una alta tasa de mortalidad. En primer lugar, la epidemia estalló en Ucrania, en Kiev. Enfermaron hasta 700.000 personas y la tasa de mortalidad fue del 1,5%. Fuera de Ucrania, la enfermedad española apareció por primera vez en Matsliv, un pueblo de Bielorrusia, el 13 de agosto de 1918. A finales de agosto, la gripe española se extendió por toda Rusia. En total, alrededor de 3 millones de personas en Rusia murieron a causa de la gripe española. Esto representó el 3,4% de la población total del país. Los trenes, barcos y otros medios de transporte contribuyeron a la rápida propagación de la enfermedad por todo el planeta. La epidemia se extendió por todos los continentes. En África hubo una tasa de mortalidad muy alta por la gripe española. El mayor porcentaje de muertes por gripe española en relación con toda la población del país se produjo en Zambia, el 21,2%. Le siguieron Zimbabue, 10,2%, y Tanzania, 8,1%. La tasa de mortalidad más baja de África se registró, como era de esperar, en Egipto, fue del 1%. Aunque esto no ha sido confirmado científicamente, muchos creen que la gripe española vino de China. Según algunas fuentes, allí murieron 9,5 millones de personas, es decir, el 2% de la población del país. Los porcentajes de mortalidad más altos en Asia se dieron en la India, un 7%, y Afganistán, un 6,1%.
el porcentaje más bajo de mortalidad se dio en Japón y Taiwán, que fue del 0,7%. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.